La línea curatorial seleccionada para este año es fototropismos, un término que tomamos de la biología y que habla sobre cómo las plantas buscan la luz del sol para crecer y alimentarse. De esta manera, nuestra expectativa es que cada uno de nuestros proyectos y cada una de las personas que participan en ellos puedan percibir las ideas que aquí proponemos como esas fuentes de luz para pensar y ser de otras formas en el mundo. Para esta edición de Tercer Espacio era nuestro interés explorar un poco más las nuevas dinámicas de inserción de lo indígena en los espacios de arte contemporáneo y la idea de vincular a alguien como Héctor y con su experiencia desde la antropología y su acercamiento con colecciones como las que tenía a disposición en el Museo del Oro era precisamente que nos ayudara a comprender un poco más que lo indígena pervive con nosotros y que se encuentra en nuestra cotidianidad. Los regalos de los dioses es un proyecto que se compone de una exposición y de un programa público que tiene como centro y como casa plural, nodo cultural en el barrio San Felipe en Bogotá. Es una propuesta de exposición y de investigación que surge por la inquietud del espacio de hacer un rastreo de cuáles son las prácticas indígenas que viven hoy en día en la localidad de Barrios Unidos. Para desarrollar la exposición se hizo un acercamiento de campo de carácter prácticamente etnográfico, en donde el curador y yo como su asistente realizamos exploraciones sobre qué había y qué teníamos disponible en la localidad que se articulara un poco con el tema de lo indígena, muy a grandes rasgos. La exposición junta obra de artistas, pero también objetos de la cultura material, como lo son las medicinas indígenas, los platillos de emprendimientos locales, los discos de tejo que pertenecen a emprendimientos también de la localidad. Y pues bajo todo ese panorama de objetos artísticos y de cultura material, desarrollamos el discurso narrativo, curatorial, que articula la exposición El regalo de los dioses, evidencia y especulación. A partir de este lucernario, ¿sí? del punto más alto que tiene la edificación de la luz, a partir de ahí entonces desplegamos una serie de hilos que se distribuyen por todo el espacio. Existía una premisa desde la curaduría que era plantear un eje a lo largo de la exposición donde en un extremo se ubicaba la especulación y finalizábamos con la evidencia, y en el centro hay como unas producciones que tienen unos catalogadas, digamos, para mí, en unos terrenos intermedios. Los hilos descienden del techo de una claraboya hasta que recorren todo el espacio y vuelven a subir, dando como una metáfora de esta idea de los regalos de los dioses que descienden y son estos saberes y estos aprendizajes que se conectan con lo que proponen estas piezas. El diseño de las piezas gráficas va de la mano con la propuesta museográfica del espacio. Esta cuenta de una estructura con unas tramas de hilos que van cambiando, tienen unos giros en el espacio y envuelven toda la exposición y de alguna forma determinan el recorrido de la muestra. La expresión regalos de los dioses hace referencia a que en general en las cosmogonías amerindias, es decir, en los relatos a través de los cuales se cuenta el origen del universo y el lugar que las personas ocupan en ellos, siempre hay un momento en el cual las primeras personas recibieron de los dioses tutelares unos regalos, unas dádivas, unos dones que les permitirían desarrollarse como verdaderas personas. Pueden ser plantas, la yuca, el maíz, la hoja de coca, el tabaco, el ají. Pueden ser también normas de parentesco, de ocupación del territorio. Pueden ser instrumentos musicales, trompetas, flautas, ocarinas, tambores, sonajeros. Hicimos esta exposición haciendo unas visitas a unos lugares donde pensábamos que podríamos encontrar muestras y ejemplos de cómo la producción artística y cultural contemporánea se está inspirando en las estéticas prehispánicas y en las estéticas indígenas del presente. Bogotá tiene unas áreas en donde reside una población indígena
y muchos de ustedes que, como es la sabiduría que expresa, se llega a temas de especulación. ¿Será cierto que lo son? ¿Será cierto que no lo son? Porque no los vemos con el atuendo, con el atalaje, con la nariguera, con la flecha. Evidencia y especulación son dos términos que nos parece que recogen las formas en las que aparecen los regalos de los dioses en la creación cultural contemporánea. Por la parte de la evidencia, o por parte de la evidencia mejor, lo que tenemos son ejercicios a través de los cuales los documentalistas, los emprendedores, los líderes indígenas, los artistas ponen en escena a través de la representación tal y como se ven hoy en día los regalos de los dioses. Acá en Bogotá pues me pareció importante que este saber no se pierda y que realmente las mujeres jóvenes pareciera que no les interesa seguir cultivando estos saberes. Entonces yo busqué que por medio de la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres llamar a más mujeres para poder enseñarles y que pudieran aprender estas técnicas en contexto de ciudad, visibilizar este arte, porque en la ciudad es muy difícil poder visibilizar el arte de los nativos como tales y que conozcan de las diferentes comunidades, porque a veces las personas o la sociedad en general como que no conoce de la cantidad de comunidades indígenas que tenemos en Colombia, en esa riqueza multicultural del país. A nivel nacional, hasta el momento contamos más o menos con 115 pueblos indígenas, unos que conservan aún, por ejemplo, la lengua, otros que en la mayoría se ha perdido la lengua, pero que está en proceso de recuperación, como mi pueblo. El tejido va caminando en base a 3 objetivos que son: lo primero es valorar lo hecho a mano, lo segundo es que es un intercambio de saberes y lo tercero es que a través del tejido nosotros resignificamos esa experiencia enlazado hacia que el tejido te puede llevar a sanar ese tipo de relaciones insanas, ya sea internas o externas con otras personas. Por parte de la especulación, lo que logramos desentrañar es que hay unos ejercicios que a través de esos regalos inspiran leer el mundo de otras formas, el pasado, el futuro, el territorio en el presente. Y el recorrido de la exposición plantea seguir esa reflexión hacia dónde nos lleva la especulación inspirada en los regalos de los dioses y cuál es la evidencia y la forma en la que se está presentando hoy en día. La pieza que está aquí en la exposición es parte de de un proyecto muy grande que se llama Los Caídos, que se basa en el paro nacional del 2021. Específicamente esta pieza hace parte de una colección de objetos que digitalicé, o de monumentos y pedestales que se digitalizaron durante las protestas del 2021. Estaba muy interesado pues, en estos procesos de derribamiento de las estatuas coloniales por parte de la sociedad civil. Me interesaba mucho como esas vías de hecho que estaban pasando en ese momento con estos monumentos. Y lo que se hizo fue, digamos, un registro digital a modo de escaneo 3D por medio de fotografía de diferentes monumentos. Se digitalizaron alrededor de 8 o 9 monumentos. En esta exposición pues, estamos mostrando específicamente el monumento a los héroes, pues, que tiene que ver también con donde está emplazada la galería. En la galería lo que vamos a encontrar es una serie de figuras que tienen un aplicativo de realidad aumentada. Esto quiere decir que tiene un aplicativo que tú te bajas a tu celular y al interactuar con unas ilustraciones van a generarse escenarios. Estas ilustraciones lo que nos quieren llevar es a un espacio de dioses imaginados, dioses, figuras, mitologías del propio proyecto. Al verlo a través de la realidad aumentada, lo que ves son escenarios, y esos escenarios proponen naves ancestrales, nuevos dioses, rituales cibernéticos, ¿no?, que están ahí mezclados entre el futuro y el pasado. También encontramos un video
El video lo que hace es que propone un recorrido como en varias categorías. La primera categoría, nuevos dioses. La otra categoría son escenarios y es posibles futuros dentro de estos futuros alternativos y paralelos. Y otra es ritualidades, que es escenas de rituales que puedes encontrar dentro del mismo universo del códice. La propuesta que tengo para esta exposición tiene que ver con algunos lugares que evocan momentos y arquitecturas de algunas civilizaciones perdidas y que pretende de algún modo hacer una observación sobre estos espacios a fin de evocar y tratar de sentir lo que algunos ojos en aquel momento pudieron ver. Es una propuesta que busca reivindicar estos espacios como escenarios sagrados que fueron de alguna manera, digamos, borrados o sobre los cuales se sobrepusieron imágenes de órdenes distintos y de religiones distintas. Entonces, en ese caso, pues es una observación de diferentes escenarios y de arquitecturas que evocan espacios de misterio y de profundo contenido histórico, básicamente. En sus fotografías, Andrés Felipe Velasco, en un proyecto más amplio que lleva por nombre Buscando la Raíz, nos muestra el presente de la realización, de la materialización de los regalos de los dioses sin ningún tipo de exotización o de prejuicio. Tenemos unas fotografías que muestran cómo los artífices en el Putumayo de las máscaras están en la misma cotidianidad de muchos de nosotros. Los retratos que hace Andrés van más allá de la búsqueda y de la reiteración de imágenes estereotipadas de los creadores indígenas contemporáneos, y al mostrarnos su realidad nos muestra que su presente es el mismo nuestro. Francis Silva trabaja con distintos materiales, con ilustración digital, con acuarelas. En esta exposición sus acuarelas hacen un retrato genuino de cómo se ve la interacción de los pueblos indígenas y en particular de los pueblos indígenas amazónicos con los regalos que a ellos les fueron entregados en el principio de los tiempos. Uno de los elementos claves de esta exposición es tratar de entender por qué también las referencias a las estéticas prehispánicas e indígenas contemporáneas son usadas como fuente de inspiración en emprendimientos y en escenarios de creación de empresa. Bueno, Muisca se relaciona con el desarrollo de la metalurgia prehispánica, básicamente porque la industria de los platillos en el mundo pues tiene bastante tiempo, alrededor de 400 años tiene la empresa que más años lleva en el mercado con la fabricación de instrumentos, de este tipo de instrumentos musicales. Y bueno, desarrollando lo que es el plan de negocio y viendo cómo le íbamos a competir a estas empresas legendarias, a estas marcas legendarias, nos dimos cuenta que el proceso de manufactura era muy similar al que hacían nuestros indígenas hace muchísimos siglos. Entonces empezamos a adoptar todo lo que es este conocimiento y todo lo que tiene que ver con esta apropiación cultural de la metalurgia prehispánica y la llevamos implícita al producto como tal. Ya ahora no solamente está implícita dentro del tema de su diseño y dentro de su sonido, sino también muy relacionado con todo lo que es la mitología de los muiscas. Entonces de ahí que las series de nuestros productos estén inspirados en los dioses indígenas como Sie, la diosa del agua, con una serie que está relacionada hacia los géneros latinos de música, o por ejemplo la serie Icha, que es la diosa de la tierra, que está relacionada con lo que son los platillos para orquestas y bandas profesionales sinfónicas. Hablando un poco de la historia del tejo, es un deporte colombiano de hace más de 500 años, es deporte nacional y es patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Es un deporte que realmente nos representa como colombianos, es algo que hace parte de nuestra identidad, porque realmente nació aquí en Colombia, no tiene ningún otro, digamos, referente de otro país, es aquí autóctono, nació hace más de 500 años en la sabana, en el antiplano cundiboyacense, lo practicaban los indígenas
y en ese tiempo lo practicaban con un disco de oro. Hoy en día ya son de metal y lo practicaban igual en una cancha de barro, hoy es cancha de arcilla. Y así vino, digamos que popularizándose a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Uno de los lugares más populares en su sentido de mayoritario, donde tenemos interacción más cercana con los regalos de los dioses, es cuando hacemos uso de medicinas de orígenes indígenas. Bueno, nosotros siempre caminamos por aquellas sendas que nos permitan intercambiar y llevar el mensaje de la existencia de nuestra cultura ancestral, ¿sí? Aprovechando esos intercambios interculturales que ha permitido las organizaciones de cultura de las instituciones y que nos permite en el día de hoy estar aquí para mostrar todos nuestros conocimientos, nuestros saberes en la medicina, en la cultura, en la conformación de nuestro pueblo. Esto es una instalación que se diseñó hace ya como 12 años con los indígenas Huitoto, que es una boa. El mundo fue construido, poblado a través de una boa ancestral, y esto es lo que significan estos banquitos, y lo pusimos en círculo como son los mambiaderos indígenas y nos sentamos a hacer una interacción como es también en el mambiadero. A través de Héctor García, con quien habíamos interactuado previamente en algunas actividades relacionadas con el Museo del Oro y unas exposiciones, conocía muy bien nuestra oficina y lo que tenemos en la oficina, que es una exposición permanente de cultura material indígena, porque valoramos muchísimo el significado que tiene la cultura material, que en general la considerábamos como artesanía. Héctor, sabiendo ese contexto simbólico y esos contextos de alta significación que tiene para las comunidades la cultura material, quería que hiciéramos un evento aquí en la galería para mostrarle al público general la importancia y los significados de la cultura material, pasando de la parte de artesanía hacia el mundo del arte y la comunicación que se puede establecer a través de la sensibilidad que despierta el arte. La exposición finaliza con un corto video documental de Olowaili Green Santa Cruz, una realizadora y directora audiovisual del pueblo Tule de Colombia. Este video cuenta la historia de cómo Nagegiryay, una de sus diosas tutelares, les entregó en el principio de los tiempos el saber para hacer molas. La mola es una prenda que las mujeres cunas, las mujeres tules, usan en sus blusas, y de las cuales aquí tenemos una pequeña muestra que proviene de una colección privada. Las molas son uno de los grandes regalos de los dioses, tal vez uno de los más extendidos en el mundo, y es muy interesante pensar que ellas mismas en su materialidad parecen venir de un tiempo posterior a los tiempos de la conquista. Se hacen con telas de poliéster, se hacen con hilos, se hacen con tijeras, con agujas. Y sin embargo, lo que el mito cuenta y lo que los tules saben es que el saber mismo de las molas es lo que viene regalado por los dioses. No importa que hoy en día se hagan con estos materiales, así como en la antigüedad se hicieron directamente con algodón, con las pinturas que se extraían de ciertas plantas y de ciertos frutos, porque su mensaje permanece inmodificable a pesar de las transformaciones superficiales que puedan sufrir en su materia. Esto de mezclar el arte contemporáneo con la cultura material es interesantísimo, porque la cultura material es actual y es ancestral. Y uno empieza a decir arte contemporáneo, pues esta cultura material es súper contemporánea, pero sus raíces son ancestrales y su uso sigue siendo ancestral y no se ha transformado mucho. Pero los mensajes y los significados son poderosísimos.
Y eso es lo interesante también de pensarse hoy en día, ¿no? Cómo podemos convivir y cómo podemos aprender del uno y del otro y empezar pues a pensarnos una realidad un poco menos del norte y más de acá. Y creo que pues este tipo de experiencias pues nos ayudan a acercarnos, ¿no? Más que imposiciones o ejercicios plenamente institucionales, lo que se logró fue una articulación amistosa entre colegas, que fue al final lo que se logró.